Pensó que volvería arrastrándome después de dejarme tirada en la carretera. En vez de eso entré en casa, le entregué los papeles del divorcio y le dije, tienes 30 minutos para recoger tus cosas. La casa nunca fue tuya, fue un regalo de mi madre. Lárgate antes de que llame a la policía. Tienes unos minutos para recoger tus cosas e irte. Y ni se te ocurra alzar la voz, Daniel. El silencio que me brindaste solo te lo devuelvo. Siempre odié los viajes largos en coche, sobre todo en pleno invierno. Pero con las fiestas terminadas y las despedidas familiares ya hechas, me acomodé en el asiento del copiloto de nuestra camioneta con un suspiro de alivio. Nuestra hija mía por fin se había dormido en el asiento trasero, acurrucada junto a su osito de peluche, con Clover, nuestra Golden Retriever, durmiendo a su lado en el maletero. Yo estaba de 8 meses, hinchada y agotada, pero contenta. Habíamos pasado la semana en mi ciudad natal con mis padres. Mientras Mía y yo estábamos allí, Daniel se había mantenido pegado al teléfono o había salido a atender llamadas. Estaba demasiado cansada para discutir. Era medianoche cuando sentí que el coche reducía la velocidad y luego empezaba a girar. Parpadeé y miré hacia la carretera. ¿Por qué nos desviamos de la autopista?, pregunté frotándome los ojos. Daniel no respondió de inmediato. Se incorporó al carril de salida sin mirarme, con la mandíbula tensa. Daniel, repetí, ahora más alerta. ¿A dónde vamos?, suspiró como si yo ya estuviera siendo irracional. Solo haremos una parada rápida. Me incorporé sintiendo un repentino dolor en el bajo vientre. Te dije antes que tengo cólicos. Deberíamos irnos a casa. Me interrumpió. Isabelle llamó, dijo sin rodeos. Está en el área de descanso de Maplewood. Su marido la dejó allí. Está embarazado, Lena. No puedo dejarla así. Lo miré atónita. Isabelle. Su ex. La misma mujer con la que supuestamente había roto todo vínculo después de nuestra boda. Mis dedos se clavaron en el reposabrazos. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?, me lanzó una mirada fulminante. ¿Qué clase de persona eres si ni siquiera puedes mostrar un mínimo de empatía? Contuve la respiración, intentando no gritar. ¿En serio estás dando la vuelta con el coche por ella? Daniel, soy tu esposa. Estoy embarazada. Te acabo de decir que podría ponerme de parto antes de tiempo. Se enfureció. Deja de usar tu embarazo como arma, gritó golpeando el volante con la palma de la mano. Son las vacaciones. Solo la estoy llevando de vuelta a casa de su madre. Estás siendo ridículo. Abrí la boca para protestar de nuevo, pero entonces la vi. El área de descanso de Maplewood. Y allí mismo en la entrada, con su maleta y su sonrisa de suficiencia, estaba Isabelle Grant. Su mano descansaba suavemente sobre la leve curva de su vientre. Su abrigo parecía de diseñador. Su cabello perfectamente peinado. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, sus labios se curvaron, no en señal de gratitud, no de afecto sino de triunfo. Me giré bruscamente hacia Daniel. ¿Nos desviaste 30 minutos de la ruta para recogerla? Sí sé. Se supone que me llevas al hospital. ¿O acaso olvidaste que tu esposa y tu hijo por nacer existen? Ella también está embarazada, espetó. No tiene a nadie más. ¿Y crees que es tu trabajo rescatarla? ¿Que ahora eres la línea de ayuda para embarazadas? Mi voz se elevó, mis manos temblaban. Esto no es un simple paseo, Daniel. Esto es una traición. La elegiste a ella en vez de a mí. ¿Otra vez? Él no respondió. Aparcó y salió del coche. Me quedé paralizada, mirando a través del parabrisas como se acercaba a Isabelle. Tomó su maleta con ambas manos como si fuera una diosa frágil. Ella se apoyó en él como si fueran coprotagonistas de una escena romántica de reencuentro. Luego él abrió el maletero y colocó con delicadeza sus cosas junto a los libros para colorear de nuestra hija y la correa de Clover. Cuando le abrió la puerta trasera, sonrió. «Cuidado por donde pisas», murmuró. Se me revolvió el estómago.
Le entregó mi manta y el cojín de embarazo que había estado usando durante todo el trayecto. Úsalo, dijo. Te ayudará con la espalda. Isabelle se deslizó en el asiento como una reina que se sienta en su trono. Me miró de reojo con una expresión dulce e inocente como si la mantequilla no se derritiera en sus labios. Iba a hablar cuando Daniel se volvió hacia mí. Cariño, dijo con severidad, ven a sentarte atrás con la tía Isabelle. Pórtate bien, sí. No la molestes. Mía parpadeó confundida. Pero papá, quiero sentarme con mamá. ¿Me has oído?, dijo con un tono que no admitía réplica. Miré a Mía, vi la incertidumbre en su carita y forcé una sonrisa que no sentía. Está bien, cariño. Quédate quieta y pórtate bien, ¿de acuerdo? Ella asintió, subiendo lentamente al asiento trasero junto a Isabelle, quien le dedicó una sonrisa empalagosa y una palmadita en la cabeza. Me giré hacia Daniel cuando volvió al asiento del conductor. Esto no puede estar pasando. Dale la vuelta al coche. Ahora. No respondió. En vez de eso puso la marcha adelante. Volvimos a la autopista. En dirección contraria. El viaje en coche fue asfixiante. Me senté en silencio con los brazos cruzados sobre el vientre, sintiendo un dolor punzante en el costado. Daniel ni siquiera me miró. Toda su atención estaba puesta en el asiento trasero, en Isabelle. ¿Tienes sed?, le preguntó. ¿Quieres algo de comer? Isabelle sonrió dulcemente. No, no. Traje la mía. En realidad, ella rebuscó en su bolso. Tenía antojo de fideos picantes. Sacó un vaso de fideos instantáneos y vertió agua caliente de un termo. En cuanto me llegó el olor, me dieron arcadas. Apártalo. Conseguí decir, tapándome la boca con la mano. Por favor, no puedo. El hedor era insoportable. El bebé me dio una patada fuerte en las costillas, reaccionando a mis crecientes náuseas. Los ojos de Mía se abrieron con preocupación. ¿Mamá? ¿Estás bien? Volví a vomitar con las tripas subiendo a mi garganta. Por favor, no te comas eso, tía Isabelle, dijo Mía tímidamente. Le hace daño a mi mamá. Isabelle pareció disculparse, pero sus ojos brillaban. Ay, perdón, dijo con voz melosa. Supongo que puedo saltarme una comida. Si el estómago de Camille es tan delicado. Empezó a sellar el recipiente, pero vi un movimiento extraño por el retrovisor. Su mano que sostenía la taza humeante se acercó demasiado al bracito de Mía. Demasiado cerca. Me dejé llevar por el instinto. Me incliné hacia atrás, apartando su brazo justo cuando la taza se inclinó. El líquido hirviendo me salpicó la muñeca. Dolor. Un dolor ardiente, agudo, cegador. Grité. Mía gritó mamá. Daniel frenó de golpe. ¿Qué demonios está pasando ahí atrás?, gritó. Isabelle se agarró el estómago. Camille intentó quemarme. Simplemente extendió la mano hacia atrás y me golpeó. Dios mío, el bebé. Daniel salió del coche en segundos y abrió la puerta trasera. ¿Isabelle? ¿Estás bien? Hay sopa por todas partes. Sollozó ella. Intentó quemarme y ahora me duele el estómago. ¿Y si le pasa algo al bebé? Todavía me sujetaba la muñeca, la piel roja y con ampollas. La manga de Mía estaba mojada, su carita manchada de lágrimas. Papá, gritó. Era la tía Isabelle. Mamá me estaba protegiendo. Pero Daniel no escuchaba. Se volvió hacia mí con la mirada llameante. Lena Whitmore siseó. ¿Estás loco? Podrías haber lastimado a Isabelle. Podrías haber lastimado a su bebé. ¿Qué demonios te pasa? Salí del auto ignorando el dolor, y tomé a Mía en brazos. Sus deditos tocaron la quemadura roja e irritada de mi muñeca. Mamá, me duele mucho. Daniel se acercó, pero Isabelle le agarró la manga. Vincent, no les grites, dijo en voz baja. Estoy segura de que no lo hicieron con mala intención. Probablemente solo no me quieren aquí. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Bien, dije.
Vete. A partir de ahora, no volverás a subirte a nuestro coche. El rostro de Daniel se contrajo. ¿Hablas en serio? Tú fuiste quien la agredió. Si te sientes herida, te lo mereces. A Mía se le llenaron los ojos de lágrimas. Eso no es cierto. Mamá me protegía. La tía Isabelle lo contó todo. Daniel me miró como si yo fuera la mala. Mira lo que le estás enseñando. ¿Mentiéndote? Se dirigió a la puerta del copiloto y gruñó, muévete. Voy a llevar a Isabelle al hospital. Quédate aquí. Reflexiona sobre tu actitud. Entonces me empujó a un lado. Tropecé de bruces contra el frío hormigón. Un dolor agudo e intenso me atravesó. Grité. Daniel, por favor. Algo anda mal. Mi vientre. Nuestro bebé. Ni siquiera miró atrás. Cerró la puerta de golpe. A través de la ventana, Isabelle me sonrió con aire de suficiencia. Triunfante. Y entonces el coche arrancó a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo. Papá, gritó Mía, corriendo tras el vehículo. Por favor, no nos dejes. No dejes a mamá. Intenté incorporarme. No pude. Sentí un calor intenso bajo mis pies. Miré hacia abajo y vi la sangre. La sangre estaba tibia, terriblemente tibia contra el pavimento helado. Parpadeé con fuerza intentando enfocar la vista. El rojo se acumulaba bajo mí, empapando mis mallas y manchando el dobladillo de mi abrigo. No podía moverme. Todo mi cuerpo se había paralizado por el pánico. Un dolor agudo me recorría el abdomen en forma de pulsaciones. Algo andaba mal. Profundamente mal, irreversiblemente mal. Emilia. Solté un ronco mensaje. Mi hija se arrodilló a mi lado con sus manitas temblando. Mamá. Mamá, estás sangrando. Metió sus manitas en el bolsillo de mi abrigo buscando desesperadamente. ¿Dónde está tu teléfono? Llamaré a papá. No, espera, intenté incorporarme, pero mi cuerpo se negó. Tenía las extremidades muy pesadas y la vista borrosa. Sus dedos se cerraron sobre el teléfono y me lo arrebató. Sentí un gran alivio. Pero esa esperanza se desvaneció un segundo después cuando ella gritó, está muerto. La pantalla se puso negra. Completamente inerte. Fue entonces cuando lo recordé. Anoche se lo di a Daniel y le pedí que lo cargara antes de acostarse. Asintió distraídamente, absorto en la conversación que mantenía en su pantalla. Ahora sabía con quién se escribía. Levanté la vista hacia la carretera desierta, el viento me azotaba el pelo contra la cara. Mi hija tenía 5 años y estaba abandonada al borde de la carretera con su madre, que sangraba profusamente, y un perro. Y él acababa de marcharse con otra mujer. Mía, susurré, le pediría que... Mi bolso. Buscó a tientas en el suelo del coche y volvió con el dispositivo en la mano. Qué valiente es mi niña. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo conectarlo al puerto USB de emergencia del coche. Tras unos segundos angustiosos, la pantalla se encendió con un aviso de batería baja. Inmediatamente marcó el contacto y llamó a Daniel. Él contestó. ¿Y ahora qué, Mía? Preguntó con tono molesto. Papá. Sollozó ella. Mamá está sangrando. Está sangrando del vientre. Por favor, regresa. Hubo una pausa. Entonces no mientas, Mía. Su voz se quebró. No estoy mintiendo. Mamá dijo que algo anda mal con el bebé. Pásame a tu madre, ordenó. Extendí la mano temblorosa. Mi voz apenas se oía. Daniel, algo anda mal. Pero me interrumpió. Lena, si esto es otra treta, después de lo que le hiciste a Isabel, te juro que no tosí, el dolor me dejaba sin aliento. No miento. Por favor. ¿Pretendes que te crea después de cómo la atacaste? ¿Después de casi quemarla a ella y al bebé? Protegí a Mía, susurré. Basta. Gritó. En cuanto confirme que Isabel está bien, volveré. Hasta entonces siéntate y reflexiona.
Y colgó. Así, sin más. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un estrépito. Quería gritar. Quería llorar. Pero el dolor era demasiado intenso y solo podía ver los ojos aterrorizados de mi hija. Se acurrucó a mi lado y me acarició suavemente la cara. «Mamá. ¿Sigues despierta? Por favor, no te despiertes». Sonreí levemente. «Eres una chica tan buena». Eso fue lo último que recordé antes de que todo se oscureciera. La siguiente vez que abrí los ojos, la voz de un desconocido decía: ¿qué clase de hombre abandona a su esposa embarazada y a su hija al borde de la carretera? El mundo volvió a mí hecho pedazos. Las sirenas, la manta sobre mis hombros, la mirada amable de la mujer arrodillada junto a mía. Te vi ahí tirada cuando pasé. No lo podía creer, murmuró. Aguanta, cariño. Ya viene la ayuda. Estaba en una ambulancia. Mía estaba sentada a mi lado, agarrando mis dedos con los suyos. Su rostro estaba pálido, surcado de lágrimas. Pero ya no lloró. Solo me miraba con ojos muy abiertos, llenos de angustia. No recuerdo haber llegado al hospital. No recuerdo que me llevaran en silla de ruedas ni el pinchazo de las 4 agujas. Lo que sí recuerdo con total claridad es despertarme y ver el rostro de mi madre. Sus manos apretaban las mías con fuerza, sus ojos hinchados de tanto llorar. Lo supe. Incluso antes de que dijera una palabra, lo supe. Mi mano cayó sobre mi vientre. Estaba plano. Mis labios se entreabrieron, pero no pude hablar. El mundo volvió a girar. Se inclinó y susurró. El bebé no tenía salvación. La hemorragia era demasiado grave. ¿Y la caída? Cerré los ojos. No escapó ningún sonido. No grité. Solo una lágrima que resbaló por mi mejilla y desapareció entre la almohada del hospital. Después pregunté por Mía. Entró corriendo en la habitación y se metió en la cama a mi lado, acurrucándose contra mi costado sano como siempre hacía cuando tenía pesadillas. Le acaricié la suave mejilla con los dedos. Mía, le dije con dulzura, creo que ya no deberíamos querer a papá. ¿Está bien? Ella parpadeó mirándome. Pero es nuestra familia. Respiré hondo. Cariño, nos dejó. Decidió irse con otra persona. Incluso cuando mamá estaba herida. Se quedó callada un largo rato. Luego miró mi vientre. No ha vuelto, dijo en voz baja. Así que nosotras tampoco volveremos. Asentí con la cabeza con un nudo en la garganta que me impedía hablar. Ella apoyó su frente en la mía y susurró, de acuerdo, mamá, solo tú, yo y Clover. Por fin tenía el móvil cargado. Al desbloquear la pantalla, vi que tenía 10 llamadas perdidas de Daniel. Seguía llamando cuando lo cogí. En cuanto contesté, su voz resonó por la línea. Llevo horas llamando. ¿Qué intentas hacer? ¿Dónde estás? No dije nada. ¿Intentas castigarme? ¿No quieres que te recoja ahora? Es eso. Respondí con calma. Ya no tienes que venir. Se quedó callado. Vamos, Lena. Nunca pensé en abandonarte. Solo necesitaba asegurarme de que Isabel estuviera bien. Estaba disgustada. Ya sabes cómo es. Me quedé mirando la pared. Han pasado más de 7 horas desde que nos dejaste tirados en la cuneta. Exhaló. Ya está bien. Terminó su revisión. La dejo en el hospital y luego vengo a buscaros a ti y a Mía. No hace falta que vengas a buscarnos, dije en voz baja. Se rió confundido. Lena, ¿de qué estás hablando? Divorciémonos. Silencio. Entonces explotó. ¿Estás loco? Después de todo lo que he hecho por ti. Voy para allá ahora mismo. Colgué. No quería oír ni una palabra más. Los 3 días siguientes permanecí en el hospital. Mi madre se llevó a Mía a casa para cuidarla. Necesitaba tiempo. No solo para recuperarme de las quemaduras o la hemorragia, sino para aceptar la pérdida.
Para hacer las paces con el hecho de que había ingresado al hospital siendo madre de 2 hijos y saldría siendo madre de 1. Daniel siguió llamando. No contesté. Al final, las llamadas se convirtieron en mensajes. No estabas en casa. Cuando volví, la encontré vacía. Así que te llevaste a Mía y te fuiste corriendo. Estás siendo imprudente. Todavía te estás recuperando y andas cargando con un niño. Iré a buscarte. Te quedas en casa de tu madre, ¿verdad? Ya basta. Voy esta tarde a llevaros a ti y a Mía a casa. Miré fijamente la pantalla y luego el sobre que tenía en el regazo. Mi abogado acababa de entregarme los papeles del divorcio. Escribí una sola línea como respuesta. No hacía falta. Llevaré a Mía a casa esta tarde. Me dieron el alta ese mismo día. Mi madre me ayudó a subir al coche y condujimos en silencio hasta casa. Mía iba sentada atrás con la correa de Clover enrollada en la mano, tarareando para sí misma como si nada hubiera cambiado. Pero cuando llegamos a casa, su voz se apagó. La oímos antes de verla. Un aullido doloroso y aterrador. Mía saltó del coche y corrió hacia la puerta principal. Clover. La seguí de cerca con el corazón a 1000. Al entrar en la casa, nos quedamos paralizados. Allí, en medio del salón, estaba Isabel. Blandía una larga barra de cortina como si fuera un arma, azotándola violentamente contra Clover, que se acurrucaba en un rincón. La perra gimió, intentando arrastrarse para alejarse. Mía chilló. Basta. Corrió hacia adelante interponiéndose entre la vara y su perro. Dodo es un buen perro. ¿Por qué le haces daño? Preguntó Isabel con el ceño fruncido, poniendo los ojos en blanco. Ese perro asqueroso empezó a ladrar en cuanto me vio, espetó. Asustó a mi bebé. Merece un castigo. Alzó la vara de nuevo justo donde mi hija estaba protegiendo a su perro. Me enfurecí. Me abalancé hacia adelante, le arrebaté la vara de la mano y la lancé al otro lado de la habitación. Isabel me miró el estómago con los ojos brillantes. Luego se echó a reír. Oh. Ya no tienes la barriga. ¿Te has puesto de parto antes de tiempo? ¿Dónde está el bebé, Lina? Me temblaba la mano. Todo mi cuerpo tembló. Y sin pensarlo 2 veces, la abofeteé. Una sola vez. Y otra vez. Rápido y fuerte. Su grito resonó por toda la casa. Me pegaste. De verdad me pegaste. Justo en ese momento Daniel salió del pasillo, justo a tiempo para ver a Isabel romper a llorar y arrojarse a sus brazos. Lina, gritó. ¿Qué demonios estás haciendo? Daniel cruzó corriendo la sala y atrapó a Isabel justo cuando ella se desplomó dramáticamente en sus brazos. Me pegó, Daniel. Gritaba aferrándose a su pecho. Vine a disculparme y me atacó 2 veces. Todavía tenía la mano levantada por la bofetada. Ni siquiera me molesté en esconderla. Ni me inmuté. No sentí culpa. Los miré fijamente contemplando la patética escena que habían creado. Él sosteniéndola como si fuera lo más frágil e inocente del mundo. Ella escondiendo el rostro en su pecho, sollozando como una santa agraviada. Y mi hija aferrada a su perro herido, temblando de confusión. Lina. Daniel rugió. ¿Qué te pasa? No respondí. En vez de eso me acerqué a la mesa de centro, tomé los papeles del divorcio que había traído y se los arrojé al pecho. Le dieron justo en la entrepierna, entre los botones de su pretencioso abrigo de diseñador. He vuelto para darte esto, dije con voz afilada como una cuchilla. No para presenciar semejante escena romántica. Daniel parpadeó atónito. Miró los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. ¿Quieres el divorcio? ¿Qué esperabas? Espeté. ¿Un abrazo cálido? ¿Una segunda oportunidad? Dejaste a tu esposa embarazada de 8 meses y a tu hija de 5 años tiradas en la cuneta para hacer de chofer de tu ex. Y luego me culpaste cuando protegí a nuestra hija de su broma de la sopa hirviendo. Estás exagerando, dijo casi burlándose. Esto es ridículo. Isabel y yo estábamos dispuestas a dejarlo pasar.
¿Por qué sigues siendo tan irracional? Irracional. Esa palabra me dolió como una bofetada. La irracional fui yo. Me giré lentamente y lo miré a los ojos. Mi bebé ha muerto, Daniel, dije con voz baja, firme y ardiente. El bebé que llevé en mi vientre durante 8 meses. Aquel por el que te rogué que lo llevaras al hospital. Nos dejaste tirados en la cuneta. Me desangré en el pavimento mientras Mía pedía auxilio a gritos. Su expresión cambió. Sutilmente al principio. Y me estremecí, un cambio de peso, un ligero palidez en sus mejillas. Entonces miró mi vientre. Por fin. Se dio cuenta. No, susurró. Eso no puede ser. Solo estabas. ¿Solo qué? Le espeté. Fingiendo. Usando el embarazo para manipularte emocionalmente. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad? Que yo estaba actuando. Retrocedió un paso. Seguro que sí. Negó con la cabeza. Deberías haber protegido al bebé. Una risa amarga se apoderó de mi garganta. Debí haberlo hecho. Dejé caer la maleta con un golpe seco y saqué el móvil. ¿Sabes qué? Guárdalo. Perdiste el derecho a hablarme así en el momento en que te marchaste. Daniel miró con impotencia entre Isabel y yo. Ella seguía secándose la cara con un pañuelo como si la hubiera atacado una manada de lobos. Lina. Isabel sorbió por la nariz. Mira, sé que estás molesta. ¿Molesta? Me enfurecí y me giré hacia ella. Golpeaste al perro de mi hija con una barra de cortina. Derramaste sopa hirviendo cerca de mi hija. ¿Y ahora quieres disculparte mintiendo descaradamente en mi sala? Exclamó indignada. Eso no es. Estabas blandiendo esa vara contra Clover como una loca. Grité. Mía tuvo que proteger al pobre animal con su cuerpo. Mía está bien. Daniel interrumpió. El perro está bien. Mía no está bien. Grité. Ella vio cómo su padre la abandonaba. Vio cómo un extraño intentaba lastimar al único ser vivo que le quedaba y que la reconfortaba. Y ella los vio a ustedes dos tratar a su madre como basura. Daniel pareció querer decir algo. En vez de eso, levantó las manos al aire y murmuró, son imposibles. Respiré hondo. Necesito que las firmes, dije. Y si quieres, puedes revisar la división de activos. Verás que es más que justo. Ya he renunciado a la pensión alimenticia. Lo único innegociable es la casa. Su mirada se aguzó. Imposible. Incliné la cabeza. Disculpe. Dio un paso al frente con un tono desafiante. Esta casa. Ese fue mi regalo para ti cuando nos casamos. Sonreí. Pero no era cálido. Sí, fue un regalo. Pero no tuyo. Me giré y miré alrededor del salón. Los muebles, los accesorios, la lámpara de araña. Esta casa me la legó mi madre antes de nuestra boda. Revisa los papeles, Daniel. Está a mi nombre de soltera. Te mudaste. Jugaste a las casitas. Pero nunca dejó de ser mía. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Incluso la hipoteca se pagaba con mi herencia, añadí. ¿Te acuerdas? El dinero que dijiste que ibas a invertir, pero que al final acabaste usando para comprar ese viaje de negocios a Tokio. Isabelle se estremeció al fondo. Daniel me miró fijamente entre la incredulidad y la rabia. Ni siquiera pestañeé. Tienes exactamente 30 minutos, dije, mirando el reloj antiguo sobre la repisa de la chimenea. Recoge tus cosas y vete. Sus ojos se abrieron de par en par. No me lo puedo creer. Di un paso más cerca. Nunca en mi vida me lo había tomado tan en serio. ¿Pero dónde se supone que debo hacerlo? No es mi problema. Me giré ligeramente hacia el pasillo. Encontrarás tus trajes en el armario del pasillo, el cajón de los relojes vaciado en tu maletín de cuero y la caja fuerte con el código restablecido. También he cambiado la conexión Wi-Fi. Y por si acaso se te ocurre alguna idea, el sistema de seguridad ahora tiene un escáner facial.
Ya no estás en la base de datos. Apretó la mandíbula. Y si crees siquiera por un segundo que estoy fanfarroneando, inténtalo, añadí. La policía estará aquí en cuanto se cumplan sus 30 minutos. Miró a su alrededor, tal vez buscando compasión, tal vez indignación. Pero Isabelle retrocedía hacia la puerta, atónita y sin palabras. No puedes bromear. Sí puedo, dije. Y lo estoy haciendo. Me giré hacia Mia, que ahora estaba de pie junto a Clover, ambas observaban en silencio. Vamos arriba, cariño. Mamá necesita revisar tu vieja estantería. Mia le echó una última mirada a Daniel antes de tomar mi mano. Mientras nos alejábamos, oí a Isabelle siseándole algo. Algo sobre que más le valía hacer algo, que me impidiera luchar por la casa. Pero lo único que oí fue el tic-tac del reloj. Y el silencio de un hombre que comprendía que el único poder que le quedaba era marcharse con las cajas que había empacado. Cuando bajé justo media hora después, Daniel estaba de pie en el pasillo con los papeles del divorcio en la mano, leyéndolos como si aún no entendiera lo que significaban. Entonces Isabelle por fin volvió a hablar. No lo entiendo, dijo con voz cargada de veneno. ¿Por qué lo echan? Esta casa es de los dos, ¿no? Me giré lentamente hacia ella. Te equivocaste, cariño. Miró a Daniel en busca de apoyo. Daniel, ¿la oyes? Te va a dejar sin nada. Daniel apretó la mandíbula. No acepté el divorcio. No tienes por qué aceptarlo, respondí. Solo firma. Llamaron a la puerta. Era el guardia de seguridad del edificio. Lo llamé al entrar. Señorita Whitmore preguntó. Asentí. Me volví hacia Daniel e Isabelle y les dije con fría firmeza, pueden irse por su cuenta. O puedo hacer que los acompañen a la salida. La expresión de Daniel era indescifrable. Miró a Mia, luego a mí y después volvió a mirar los papeles. Extendió la mano hacia Mia como si esperara que corriera a sus brazos. Ella no se movió. Mia, dijo en voz baja. Papá se equivocó. Hablemos de ello, sí. Las llevaré a ti y a Clover al veterinario. Lo arreglaremos todo. Mia lo miró con los ojos muy abiertos y llorosos. Negó lentamente con la cabeza. No, papá. Dejaste que la tía Isabelle lastimara a Clover. No ayudaste a mamá. Nos dejaste. Ya no quiero ir contigo. Sus palabras fueron sencillas. Pero le dolieron más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Daniel se quedó paralizado, como si su rechazo finalmente hubiera destrozado la ilusión a la que se aferraba. Entonces Isabelle, que nunca aceptaba la derrota, puso los ojos en blanco y murmuró, solo es un perro. Y si perdiste a tu bebé, tal vez deberías haberlo cuidado mejor. Eso no es culpa de Daniel. La temperatura en la habitación bajó. Di un paso al frente. ¿Así que dices que merezco perder a mi hijo? Digo que tal vez no eres tan fuerte como aparentas. Me giré hacia el guardia de seguridad. Acompáñelos a la salida. Sí, señora. El rostro de Daniel enrojeció de vergüenza cuando el guardia dio un paso al frente. Isabelle me fulminó con la mirada, pero sabía que había perdido. O eso creía yo. Se giró, dio unos pasos furiosos hacia la puerta y de repente, resbaló con el bebedero de Clover. Se desplomó de lado contra el borde de la mesa de la entrada, gritando. ¡Ay! ¡Mi barriga! ¡Mi bebé! La sangre se acumuló rápidamente bajo ella mientras se desplomaba en el suelo. Me quedé paralizado. No la había tocado. Estaba a 2 metros de distancia. Pero la escena que creó la sangre, los sollozos, los dedos temblorosos sobre su estómago parecía condenatoria. Me hiciste tropezar, gritó. Lena me empujó. Dios mío, creo que estoy perdiendo al bebé. Daniel perdió la cabeza. La agarró en brazos, corrió hacia el coche y me gritó, ¿qué demonios te pasa? ¿Estás loco? Ni siquiera respondí. Me quedé allí de pie, con Mia temblando detrás de mí, y Clover gimiendo a nuestros pies. Me palpitaba la mano quemada. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Y lo único que podía pensar era, lo hizo a propósito.
Lo planeó. Ella quería esto. Más tarde esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Era del hospital. El bebé había fallecido. E Isabelle afirmaba que yo le había provocado el aborto. Se avecinaba una demanda. Daniel estaba a su lado. Me entregaron la citación 2 días después. Un agente la dejó en mi puerta justo cuando Mia y yo terminábamos de desayunar. Le daba a Clover trocitos de pan tostado, riendo entre dientes mientras yo le servía zumo en su vaso. Empezábamos a respirar de nuevo. Pensé ingenuamente que tal vez las cosas se calmarían ahora. Debí haberlo sabido. El golpe fue firme y decidido. Abrí la puerta y me encontré con un mensajero uniformado que sostenía un sobre grueso. ¿Lena Whitmore? Sí. Usted ha sido mencionada en una demanda civil. Por favor, firme. Tenía las manos frías mientras garabateaba mi nombre. Se marchó sin decir palabra. Mia me miró desde detrás de la encimera de la cocina. ¿Mamá? ¿Quién era? No respondí. Simplemente cerré la puerta despacio y me senté a la mesa, con el corazón latiendo a 1000 por hora mientras abría el sobre. El nombre en la primera página me hizo hervir la sangre. Demandante Isabelle Grant. Demandada. Lena Whitmore. Acusación. Lesiones corporales intencionales que provocaron la pérdida del embarazo. Exigimos, disculpas públicas, la plena propiedad de los bienes conyugales e indemnización por difamación. Leí la frase 2 veces. Pero claro, ella decía que yo la empujé. Que yo le provoqué el aborto. Afirmaba que todo era culpa mía. Mia me tomó la mano, confundida por mi expresión. ¿Mamá? Doblé los papeles y los aparté. Todo está bien, cariño. Te mentí. Ve a lavarte los dientes. Visitaremos a la abuela esta tarde. Para cuando llegamos a casa de mi madre, ella ya lo sabía. Se había enterado por una amiga. Isabelle había empezado a transmitir en directo. Su vídeo ya era viral. Mi madre me sentó, me acercó su teléfono y le dio al play. El rostro de Isabelle apareció en la pantalla, pálido y con lágrimas en las mejillas. Vestía un jersey blanco de cuello alto y apenas llevaba maquillaje, la suave luz del sol entraba por la ventana. Sabía cómo montar un espectáculo. Nunca quise hacerlo público, dijo con voz temblorosa. Pero siento que ya no me queda otra opción. Sollozó para enfatizar. Mi propio marido me abandonó en un área de descanso. Llamé a un antiguo compañero de clase, Daniel, para pedirle ayuda. Solo estaba siendo amable. Pero cuando regresé, su esposa hizo una pausa para crear dramatismo. Pensó que intentaba robármelo. Me tiró fideos hirviendo. Me abofeteó. Se limpió la mejilla con un pañuelo de papel. Intenté disculparme. Incluso fui a su casa. Y entonces ella me empujó. La cámara hizo un ligero zoom. Ese día perdí a mi bebé. El chat se llenó de mensajes de condolencia. Pobrecita. ¿Cómo pudo una mujer hacer algo así? Es un monstruo. Debe de estar mal de la cabeza. Es celosa y cruel. Deberías demandarla. Y entonces Isabelle miró a la cámara con grandes ojos rotos. Lo único que quiero es justicia. Y un lugar seguro donde vivir. ¿Acaso pedir la casa es mucho pedir? Me quedé mirando la pantalla atónita. Mi madre colgó el teléfono con disgusto. Está montando un circo, siseó. Un circo con tu dolor. Apreté la mandíbula. Y ahora quiere la casa. Mi madre negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Se están pasando de la raya. Pero no tenemos pruebas, Lina. Se tropezó a sí misma. Ni siquiera la tocaron. Pero solo estabais tú y Mia. Ningún juez aceptará el testimonio de una niña de 5 años. Y Clover. Dijo apretando los labios en una fina línea. Clover no puede hablar, susurré con amargura. Y entonces de repente me quedé paralizada. Abrí mucho los ojos. Me giré hacia mi madre. No tiene por qué hacerlo.
Corrí a casa y me arrodillé frente a Clover. En cuanto la vi, lo recordé. Antes de las vacaciones, Mia había suplicado que la dejaran en una residencia canina local. Le preocupaba que su perra se sintiera sola durante el viaje. Para tranquilizarla, le compré una pequeña cámara para el collar de la mascota. Algo discreto que se sujetaba a la parte trasera de la placa de identificación de Clover. Lo configuré para que Mia pudiera ver vídeos diarios de las actividades de Clover en su tableta. Lo había olvidado por completo. Desenganché la etiqueta y abrí la pequeña caja. Allí estaba, intacto, parpadeando débilmente. Tomé mi portátil, lo conecté y revisé los archivos. Lo que vi me puso la piel de gallina. Primero la caída. Las imágenes captaron a Isabel de pie en el pasillo, enfadada, caminando de un lado a otro. El bebedero estaba cerca. Al girarse para gritar por encima del hombro, su talón se enganchó en el borde de la alfombra. Su pie izquierdo se enredó con el derecho. Tropezó. No había nadie más cerca de ella. Ni siquiera salía en la foto. Se cayó de lado, simplemente por su propia torpeza. No hubo empujones. Ni contacto. Ni agresión. Solo ella. Y entonces llegó el golpe más duro. Una grabación anterior, quizá 30 minutos antes de la caída. Todavía no había regresado. La cámara había captado audio del salón. Isabel y Daniel estaban sentados en el sofá. No puedo volver con mi marido, dijo con voz temblorosa. Me dejó una vez y lo volverá a hacer. Daniel suspiró. No puedo dejar a Lina, Isabel. Tenemos una hija. Está embarazada. Isabel sollozó. ¿Y qué? Ya perdió al bebé, ¿no? Daniel guardó silencio. Ella se acercó más. Quiero estar contigo. ¿No lo ves? No lo sé. Si me amas, lo harás posible. Dijiste que es inestable, ¿verdad? Déjala que se derrumbe. Ya está a medio camino. Él no respondió. Le besó la mejilla. Déjame cuidarte como ella nunca pudo. Se me revolvió el estómago. Me quedé paralizada frente al portátil durante un minuto entero. Luego pulsé guardar. Recorté ambas grabaciones, la de la caída en el pasillo y la de la conversación en el sofá, y se las envié a mi abogado. Luego las subí a internet. Eran menos profesionales y más emotivas. Les añadí un pie de foto sencillo al principio. Dijo que la empujé. Pero la cámara nunca miente. Luego lo publiqué en mi cuenta de redes sociales. Hasta ahora era privado, pero lo seguían con atención unos cientos de personas de mi confianza. 10 minutos después lo publiqué. Luego me marché. No actualicé la página. No revisé los me gusta. No miré los comentarios. Simplemente recogí a Mia, le preparé sus panqueques, le di de comer trébol y esperé. No tardó mucho. Al mediodía, mi teléfono vibró tanto que tuve que silenciarlo. Mi bandeja de entrada estaba inundada. Mi buzón de voz también. Amigos. Influencers de los que jamás había oído hablar. Un informativo local. El vídeo se había hecho viral. Y el Internet, tan cruel hace apenas una semana, había dado un giro de 180 grados. Ella no la empujó. Esa mujer se tropezó sola. ¿Qué clase de psicópata actúa también? ¿Y encima perdió a su bebé y la culparon? Estoy furiosa. El perro era el único ser leal en toda esta historia. ¿Dónde está el vídeo de disculpa, Isabel? Tenía una cámara grabando a su perro. Icónico. Imagínate abandonar a tu esposa embarazada y a tu hija por este manipulador de nivel Oscar. Los hashtags se volvieron virales. Justicia para Lena. Trébol. Marido de carretera. El perro que la salvó. La gente no solo estaba sorprendida, sino furiosa. Las mismas personas que antes me habían llenado los mensajes de odio ahora exigían que Isabel rindiera cuentas. ¿Y Daniel? Ay, a Daniel lo estaban tratando con más dureza de la que creía humanamente posible. Esa noche me llamó mi abogada. Lena, dijo sin aliento.
Ya está hecho. ¿Qué es? El juez vio las imágenes esta tarde. El caso de Isabel queda anulado. Su contrademanda por difamación sigue adelante. Y el tribunal dictará una resolución de custodia de emergencia a su favor. Apreté el teléfono con más fuerza. Custodia total. Con efecto inmediato. Cerré los ojos. Me ardía la garganta. ¿Y la casa?, pregunté en voz baja. El juez dictaminó que se trataba de una propiedad prematrimonial donada exclusivamente a usted. Daniel no tiene ningún derecho legal. Está fuera. No respondí durante mucho tiempo. No pude. Sentía los pulmones demasiado apretados por el alivio. ¿Estás bien?, preguntó ella suavemente. No lo sé, susurré. Pero creo que sí. Esa noche me quedé de pie en la puerta de la habitación de Mia, observándola dormir. Clover yacía acurrucada a los pies de su cama, respirando lenta y pausadamente. Todo en la habitación estaba en silencio. Pero por fin había pasado la tormenta. El tribunal obligó a Isabel a retractarse públicamente de sus acusaciones en todas las plataformas donde había compartido su historia. No vi sus vídeos de disculpa. No tenía por qué hacerlo. Pero aún así me las enviaron. Ella estaba sentada frente a una pared en blanco, vestida con sencillez, con el pelo suelto y los ojos hinchados. No por remordimiento, sino por vergüenza. Rabia. Derrota. Acusé falsamente a Lena Whitmore de hacerme daño y provocar la pérdida de mi embarazo. Simulé una caída e hice creer a los demás que era violenta. Pedí disculpas por el daño causado. Era legal. Vacío. Forzado. Y ni siquiera se acercaba a compensar lo que me había quitado. Pero era algo. Mejor que el silencio que había soportado durante semanas. Una semana después entré en el juzgado para la audiencia final de custodia. Daniel estaba de pie al otro lado de la sala, pálido y con los hombros caídos. Parecía que no había dormido en días. No intentó hablarme. Ni siquiera me miró a los ojos. Ni una sola vez. Cuando el juez falló a mi favor, otorgándome la custodia legal y física completa de Mia, Daniel ni se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Se quedó sentado como quien ve arder su último puente. Él había luchado por Isabel. Había elegido sus mentiras antes que mi verdad. Y ahora estaba pagando las consecuencias. Tras la audiencia, tomé la mano de Mia mientras salíamos del juzgado. Afuera había reporteros haciéndome preguntas, con los micrófonos apuntándome a la cara. Lena, ¿qué les quieres decir a las mujeres que están siendo manipuladas como tú? ¿Crees que Daniel también fue una víctima? ¿Qué es lo que más deseas ahora? Me detuve. Miró directamente a las cámaras y dijo claramente, paz. Solo quiero paz. Aquella mañana el sol era implacable. Su calor dorado no se sentía cálido, sino expuesto. Como si estuviera empeñado en sacar a la luz toda vergüenza oculta para que todos la vieran. Y como era de esperar, eso fue exactamente lo que ocurrió. Las escaleras del juzgado nunca habían estado tan abarrotadas. Las cámaras no paraban de disparar desde todas direcciones. Algunas eran de profesionales, otras de desconocidos con sus teléfonos. Los reporteros se apostaban tras barricadas metálicas. Y un círculo de curiosos comenzó a congregarse. No por mí. No esta vez. Por su culpa. Isabel Grant y Daniel Foster. Antes tan satisfechos con sus mentiras, ahora reducidos a poco más que un espectáculo secundario. Una historia con moraleja que se desarrollaba ante un público en directo. Y en el centro de todo, la vergüenza. Apenas se había anunciado el veredicto final del juez cuando Isabel salió disparada del juzgado, con los tacones resonando erráticamente sobre el cemento. Su chaqueta de diseñador, arrugada y mal ajustada, le colgaba como un añadido de última hora. Parecía más delgada. Más pálida. Sus ojos estaban hundidos por el cansancio y la furia. No lloraba, todavía no. No hasta que los vio. Sus padres. Esperando al pie de las escaleras. No se apresuraron a recibirla. No extendieron los brazos en señal de consuelo.
Simplemente permanecieron inmóviles, con el rostro impasible, los brazos cruzados y la espalda rígida por la vergüenza. Su madre tenía los labios apretados. Su padre apretó la mandíbula con un desdén inconfundible. «Mamá», llamó Isabel con la voz quebrada. Su madre no respondió. «Papá». Dio un paso al frente, pero no para abrazarla. Metió la mano en el bolsillo y sacó un periódico doblado. «Mi historia. Mi rostro. Mi nombre. Mi verdad». Los titulares gritaban en primera plana: Dobcam desmiente las mentiras de la amante. Justicia para Lena Whitmore. Se lo empujó contra el pecho. Isabel lo sujetó torpemente antes de que se le escapara de las manos y cayera al pavimento como una hoja a finales de otoño. «Nos has humillado», espetó su padre con una voz tan potente que silenció incluso a los periodistas. «Has mancillado el nombre de esta familia». A Isabel le tembló la boca. «Pero yo». «Mentiste», tronó. «Incriminaste a una madre que ya había perdido a su hijo. Orquestaste su caída. Transmitiste tus mentiras en directo. Y luego nos suplicaste que lo encubriéramos». Ella se estremeció. Su madre finalmente habló con voz tan fría como la lluvia invernal. «Te educamos mejor que esto, Isabel». «No sabía que llegaría tan lejos», murmuró. «Solo quería recuperar a Daniel y ella». Ella siempre se interponía. «Basta», gritó su padre. «No eres mi hija». Eso fue todo. Las lágrimas cayeron en gruesas y torpes gotas. Su delineador de ojos cuidadosamente aplicado, se corrió al instante. «Por favor», susurró intentando tocar el brazo de su madre. «No me queda nada. No puedes dejarme también». Su madre se apartó. «Tomaste tus decisiones. Ahora vive con las consecuencias». Y con eso se dieron la vuelta. Se marcharon. Sin mirar atrás ni una sola vez. Todo quedó grabado. Alguien lo publicó en menos de 5 minutos. Isabel Grant fue repudiada por su familia tras perder el juicio. Su padre gritó: «No eres mi hija». Karma instantáneo. Me quedé cerca de la entrada, observando en silencio. No para regodearme, sino para recordar. Para grabarme a fuego ese momento en que quienes más la apoyaron finalmente dijeron: «Basta». Y sin embargo, por muy destrozada que pareciera Isabel, con el maquillaje corrido y los hombros temblorosos, aún quedaba una escena más en su pequeño drama. Daniel. Por supuesto. Apareció unos instantes después con el aspecto de haber corrido una maratón de vergüenza y estupidez. Llevaba la corbata floja, la camisa medio desabrochada y el pelo pegado a la frente. Fue el primero en verme. Sus ojos se iluminaron, pero no de alegría. Pero con desesperación. Con la terrible constatación de que lo había perdido todo. Y yo era lo único que alguna vez le había dado sentido a su vida. «Lena», gritó, trotando hacia mí. No me moví. Ni siquiera parpadeé. Que las cámaras lo graben. Que el mundo vea al hombre que abandonó a su esposa embarazada al borde de la carretera, suplicando ahora una segunda oportunidad en las escaleras del juzgado. Se detuvo a pocos metros, respirando con dificultad. Lo sé, comenzó con la voz apenas audible entre la multitud. Sé que no merezco decir nada. Pero debo hacerlo. Enarqué una ceja. Me equivoqué, continuó. Sobre Isabel. Sobre todo. Ahora lo veo. Te juro que lo veo todo. Una cámara sonó con fuerza a nuestro lado. Él la miró y tragó saliva. Perdí a nuestro bebé. Te abandoné. Traicioné a nuestra familia. Y desde entonces cada día he intentado comprender cómo permití que sucediera. No, dije con calma y firmeza. Él parpadeó. ¿No qué? No lo conviertas en un asunto de culpa, dije en voz baja. No estás aquí porque me ames. Estás aquí porque te dieron la espalda. Porque la mujer que elegiste en lugar de tu esposa ahora es tóxica y desechable. Él se estremeció. Pero Lena. Tomaste tu decisión en el momento en que diste la vuelta al coche en esa autopista, dije con voz cortante como un bisturí.
Y desde entonces, lo único en lo que he pensado es en la suerte que tuve de que me descartaran. Algunos presentes exclamaron con sorpresa. Parecía atónito. Sin palabras. Y entonces, como por arte de magia, llegó Isabel. Se acercó tambaleándose como un tornado con tacones, agarrando el borde de su chaqueta que se le había caído. Daniel sollozó. Diles que no es cierto. Diles que aún me amas. Podemos arreglar esto. Todavía podemos recuperar la casa. Esa palabra, casa, le tocó la fibra sensible. Daniel la miró con la mirada perdida. La casa. Isabel asintió frenéticamente. Sí, podemos apelar. No puede conservarlo para siempre. La miró fijamente durante un largo y tenso segundo. Y entonces explotó. ¿Hablas en serio? No alzó la voz. Maldita sea, debería. Perdí a mi familia. A mi hija. Mi reputación. Mi trabajo. Soy el hazmerreír nacional, dijo eligiendo cuidadosamente cada palabra. Y tú aquí hablando de una casa. Isabel retrocedió como si la hubieran abofeteado. Pero no lo había hecho. Todavía no. Eso venía después. Daniel extendió la mano con tal fuerza que la abofeteó con tanta rapidez que el sonido resonó en las paredes del juzgado. La multitud contuvo el aliento. Los flashes de las cámaras se dispararon. Isabel gritó, no de dolor, sino de conmoción. Lo arruinaste todo. Me llamaste. Gritó Daniel con voz temblorosa. Me suplicaste que te recogiera en esa área de descanso. Me hiciste creer que estabas indefensa. Me dijiste que Elena era fría, inestable. Dijiste que me necesitabas. Se rió con amargura. Y te creí. Los dejé. Para ti. Intentó alcanzarlo. Él la empujó. Perdí a una verdadera familia por ti, espetó. ¿Y qué recibí a cambio? Una demanda. Una maldita sesión de terapia por streaming. Ahora los teléfonos estaban en alto. Grabando. Transmitiendo. Publicando. Se estaba desmoronando en tiempo real. E Isabel intentó un último truco. Cayó de rodillas. No, Daniel, por favor. Por favor, no me dejes tan bien. Pero ni siquiera la miró. Se dio la vuelta. Y todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo grabó. Un vídeo apareció en menos de una hora. Daniel Foster abofetea a su amante en las escaleras del juzgado tras perderlo todo. Lo arruinaste todo. La esposa traicionada se marcha mientras la expareja se desmorona. Y eso es exactamente lo que hice. Me di la vuelta. Y caminé. Tranquila. Silencio. Sin expresión alguna. No hacen falta aplausos. Porque en ese momento yo no era la mujer abandonada. Yo no era la mujer a la que habían incriminado. Yo ni siquiera era la mujer que había perdido un hijo. Yo era la mujer que había sobrevivido. ¿Y su vergüenza? Su destrucción. Ya no era mi carga. Más tarde esa noche, mientras veía circular las imágenes por internet, no sentí ningún triunfo. Ni autosuficiencia. Solo claridad. Lo que habían intentado enterrar, las mentiras, la culpa, la cobardía, había vuelto a salir a la superficie. Y ahora el mundo podía verlo todo. Sin censura. Sin filtros. Solo la verdad. De esa que mancha. De esa clase que perdura. De esa clase que quema. Si la vergüenza tuviera sonido, sería el silencio. Y Daniel Foster estaba rodeado de él. No era el silencio tenso y nervioso de las salas de espera ni el incómodo silencio de una discusión en la mesa. Este silencio era diferente. Fue definitivo. El tipo de silencio que sigue al colapso. El que perdura cuando ni siquiera tus fantasmas se molestan en visitarte. Era, en todos los sentidos, un hombre acabado. Y el mundo entero lo observaba. No tardó en desmoronarse el imperio corporativo. El bufete de abogados que Daniel una vez consideró con orgullo su hogar,
su santuario, su pedestal, emitió un comunicado frío y formal 2 días después del incidente en el juzgado. Foster y Lane exige a sus asociados los más altos estándares profesionales y éticos. En vista de los recientes acontecimientos y de una conducta pública impropia de nuestros líderes, el contrato laboral del señor Daniel Foster ha sido rescindido con efecto inmediato. Así, sin más, la torre de cristal donde construyó su vida le cerró las puertas. Adiós a la oficina de la esquina con vistas a la ciudad. Se esfumaron los clientes lucrativos, las bonificaciones trimestrales, las galas exclusivas, la deferencia tácita de los empleados más jóvenes. Todo desapareció. Y en su lugar, llegaron los tabloides. Al principio intentó resistirse. Presentó una demanda por despido injustificado. Contrató una agencia de relaciones públicas para minimizar la manipulación emocional que sufrió a manos de una pareja tóxica. Pero no se puede librar de la vergüenza con una demanda cuando Internet tiene las pruebas. Vídeo tras vídeo lo mostraba gritando, abofeteando, culpando y abandonando. No había forma de salvar la historia. No había compasión que invocar. Y cuando incluso las plataformas más ávidas de escándalos dejaron de atender sus llamadas, solo le quedó una persona dispuesta a tenderle la mano, Isabel. Se aferró a él como si fuera una maldición. Primero por mensajes directos. Luego por mensajes de texto. Luego correos electrónicos que rayaban en la locura. Podemos reconstruir. Tú y yo éramos fuego. Simplemente no nos entendieron. Vámonos del país. Podemos empezar de cero donde nadie nos conozca. Sé que estás sufriendo. Pero nadie más te amará jamás como yo lo hice. Pídemelo y vendré a verte. Lo arreglaré todo. Cuando él dejó de contestar, ella empezó a aparecer. En su apartamento. En las entrevistas de trabajo aún se atrevía a ir. Incluso una vez en el gimnasio, lo acorralé cerca de los vestuarios, le agarré la muñeca mientras sollozaba sobre el destino y el perdón. Lo observé todo desde lejos. Porque ya no era asunto mío. Pero las noticias vuelan. Y cuando la caída de alguien es tan estrepitosa, no hace falta estar muy atento para oírla. Llegó a mi puerta un martes. Estaba lloviendo. No de esa manera romántica. De esas frías y oblicuas que se te meten hasta los huesos. La abrí sabiendo ya quién estaba al otro lado. Daniel parecía un hombre que llevaba días sin dormir. O meses. Ojos inyectados en sangre. Mejillas hundidas. Su traje, antes impecable, había sido reemplazado por una sudadera empapada y unos vaqueros viejos. De alguna manera, parecía más pequeño. Hola, dijo con voz ronca. No respondí. Él miró más allá de mí, hacia la cálida luz de la casa, donde la risa de Mía resonaba débilmente desde la sala. Solo quería verla, añadió rápidamente. Los veo a los dos. No dije nada. Él lo interpretó como permiso. Lo perdí todo, Lina, dijo mirando al suelo. La empresa. Mi reputación. Mis padres ni siquiera me hablan. E Isabel. Ella no está bien. Tú la elegiste, dije simplemente. Creía que estaba ayudando a alguien con problemas, murmuró. Pero en vez de eso, acabé ayudando a las personas equivocadas. Entonces sentí que algo cambiaba en mi interior. No es compasión. No es reivindicación. Sino cierre. Él siguió hablando. He estado intentando mejorar. He estado yendo a terapia. Pienso en aquel día en la carretera. Todas las noches. Sé que no puedo volver atrás, pero pensé. Quizás podría arreglar algo. Lo que sea. Daniel, dije en voz baja. Ya no hay nada que arreglar. Abrió la boca para responder, pero otra voz lo interrumpió. ¿Mamá? ¿Quién está en la puerta? Mía. Se acercó sigilosamente por detrás, con su pijama de dinosaurios, frotándose los ojos. Al verlo, se quedó paralizada. Daniel se agachó un poco con la mirada llena de esperanza. Hola, princesa. ¡Qué grande estás! No sonrió. Ni siquiera parpadeó. Simplemente se quedó allí mirándolo.
Y entonces lo dijo. Las palabras que lo pusieron fin a todo. No te necesitamos. Silencio. Contuvo la respiración. Mia me miró y yo le tomé la mano con delicadeza. Vamos a terminar tu libro de cuentos, le dije. Ella asintió. Juntos nos dimos la vuelta. Y cerré la puerta tras nosotros. No lloré. Ni entonces. Ni después. Porque ya no hay tristeza en alejarse de un hombre que solo te ve después de que te has ido. Oí que se mudó a otro estado. Consiguió un trabajo revisando documentos legales en una oficina polvorienta. Sin prestigio. Sin electricidad. Solo papel. Isabel. Se descontroló. Se declaró en bancarrota. La volvieron a pillar entrando sin permiso en su apartamento. Alguien dijo que estuvo internada en un psiquiátrico durante un tiempo. Pero no lo verifiqué. Porque tenía cosas mejores que hacer. La escuela de Mia organizó una noche de arte para padres e hijas la semana siguiente. Dibujó un retrato de nuestra familia. Estábamos ella, yo y Clover con una capa de superhéroe. Cuando la maestra preguntó dónde estaba papá, Mia respondió sin dudar. Se perdió y nunca regresó. Sonreí al pensar en eso. Ella no estaba triste. Ella estaba a salvo. Y eso más que nada, significaba que nos estábamos recuperando. Mientras caminábamos a casa esa noche bajo un cielo tranquilo y sin estrellas, me miró y me preguntó, ¿crees que la gente mala sabe que es mala? Lo pensé un momento. A veces dije. Pero a veces lo llaman amor. Ella asintió como si entendiera. Tal vez sí. Se inclinó y acarició la cabeza de Clover. Tenemos suerte, susurró. Sí, lo éramos. Vi sus nombres en el periódico un martes. No eran tendencia en Internet. No se susurraba en las columnas de escándalos ni se escondía en las transcripciones de los juicios. No, esta vez era tinta sobre papel. Ligeramente corrida en las esquinas, doblada entre el crucigrama y el pronóstico del tiempo. Casi olvidable, casi intrascendente salvo por la gravedad de sus palabras. El exabogado Daniel Foster hospitalizado en estado crítico. Se confirma el fallecimiento de Isabel Grant. Lo leí una vez. 2 veces. Y luego lentamente doblé el papel por la mitad y lo coloqué boca abajo sobre la encimera de la cocina. Esa fue toda la ceremonia que le di. El artículo había sido parco en detalles. Sin introducción poética. Sin dramatismos. Solo los hechos. Daniel vivía solo en un modesto apartamento a las afueras de la ciudad. Sin trabajo. Deshonrado. Ocasionalmente visto por los vecinos, con aspecto perdido y demacrado, como si persiguiera un recuerdo que ya no existía. Entonces Isabel regresó. O mejor dicho, regresó su marido. Aquel del que nadie sabía nada. Resulta que el hombre que ella decía que la había dejado años atrás no había desaparecido. Simplemente había sido borrado de su historia, como me había pasado a mí en su momento. La diferencia era que él la había estado observando todo el tiempo. Silencio. Furioso. Esperando el momento en que pudiera enfrentarse a las 2 personas que lo habían convertido en el hazmerreír nacional. Una noche encontró a Daniel. El periódico decía que había habido una pelea. Un eufemismo para lo que en esencia, fue una paliza brutal que dejó a Daniel casi sin aliento cuando llegó la ambulancia. Fracturas vertebrales múltiples. Hemorragia interna. Inflamación cerebral. Sobrevivió. Pero nunca volvería a caminar. ¿Y Isabel? Tampoco. No hubo una larga estancia en el hospital. Ni últimas palabras. Ni redención. Solo un cuerpo y un certificado de defunción. Y tal vez un poco de justicia. No lloré. Ni me inmuté. No sentí nada parecido a la conmoción o la tristeza. Simplemente tomé los huevos de la encimera, casqué 2 en un bol y empecé a batirlos. Afuera el sol comenzaba a calentar los cristales de las ventanas de la cocina, proyectando destellos dorados sobre el suelo de madera. Era una mañana tranquila. Y la tranquilidad, como llegaría a comprender, era un lujo.
Clover fue la primera en entrar. Sus uñas repiquetearon suavemente contra el suelo mientras entraba y se sentaba a mi lado, moviendo la cola con pereza. Levantó la vista como preguntando si ya era seguro. Cuando por fin terminamos con el ruido. Sonreí y le rasqué detrás de la oreja. Sí, niña, susurré. Por fin reinaba el silencio. Mia entró un instante después, aún medio dormida, con el pelo algo revuelto por la almohada. Buenos días, murmuró acomodándose en su sitio favorito de la mesa. Buenos días, cariño. ¿Revuelto o frito? Revuelto. ¿Y Clover puede comer también? Siempre acaba mordiéndolo, ¿verdad? Mia sonrió y apoyó la barbilla en la mesa mientras yo servía el desayuno. Le puse delante un plato caliente. Huevos esponjosos, tostadas y unas fresas con forma de corazón. Ella aplaudió suavemente y empezó a comer con la concentración de una niña ajena a las preocupaciones del mundo. Eso era justo lo que yo quería para ella. Para nosotros. Ya no había periodistas fuera. Ni cartas. Ni correos electrónicos. Ni citaciones judiciales, ni amenazas de custodia, ni golpes repentinos en la puerta. La casa respiraba paz, su aire ya no estaba cargado de discusiones ni traiciones. Había pintado el salón la semana pasada. Un verde salvia suave. El viejo sofá que Daniel se había empeñado en conservar ya no estaba, lo habían sustituido por un lujoso sofá seccional color crema del que Clover ya se había apropiado de un rincón. Había colgado los dibujos de Mia en la pared del pasillo y llenado las estanterías con novelas de segunda mano que siempre había querido leer. El silencio era mío ahora. No del tipo que una vez le rogué a Daniel que rompiera con ternura. No del tipo que Isabel solía retorcerse con culpa. Sino del tipo que solo llega cuando la tormenta ha pasado. Cuando se calme la tormenta. Y lo único que quede sea una mujer de pie en su cocina, bañada por la luz de la mañana, sirviendo huevos a las únicas personas que alguna vez la amaron de verdad. Mia habló entre bocado y bocado. ¿Viste el periódico? Hice una pausa, sorprendida. ¿Te refieres al que estaba en el mostrador? Ella asintió. ¿Era sobre él? Asentí brevemente. Sí. ¿Él también se ha ido? Dudé. No se ha ido. Pero no volverá. Pareció pensarlo un momento, luego ladeó la cabeza. ¿Está triste? Tal vez. Ella masticaba pensativa. Pero yo no. La miré entonces. Esta niña, que había superado más adversidades de las que debería haber imaginado, seguía allí, imperturbable, comiendo huevos, riendo con su perro y haciendo preguntas sin rencor. No, asentí en voz baja. Yo tampoco. Después del desayuno salimos al jardín. Las rosas estaban en plena floración, exuberantes explosiones de color que no pasaban desapercibidas. Corté unas pocas, las justas para llenar un jarrón junto al fregadero. Mia corría descalza sobre el césped, perseguida por el trébol en círculos perezosos. Me quedé quieta un instante, dejando que la brisa me acariciara el rostro, dejando que el sol me calentara los brazos. Hubo un tiempo en que pensé que necesitaba venganza para sanar. Un tiempo en que creí que la única forma de encontrar la paz era viendo cómo se derrumbaban las personas que me habían lastimado. Pero ahora conocía la verdad. La paz no nace de la venganza. Nace de elegirte a ti mismo, una y otra vez. Nació de alejarse y no volver la vista atrás ni una sola vez. Aquella noche tiré el periódico a la basura. Sin titulares. Sin nombres. Sin cuerpos. Solo papel de periódico y pozos de café de ayer. Ya no lo necesitaba. Mi historia no era la suya. Ya no. Mia y yo nos acurrucamos en el sofá, con un tazón de palomitas entre nosotras, viendo una película animada tonta en la tele. Clover roncaba a nuestros pies, moviendo la cola suavemente mientras soñaba con ardillas y pelotas de tenis. Mia apoyó la cabeza en mi hombro y susurró, ¿crees que está bien estar tan feliz? Le di un beso en la coronilla. Sí, dije. Sobre todo después de todo. Vimos el resto de la película en paz. Sin interrupciones. Sin golpes.
Sin sombras del pasado que se cuelen. Solo luz. Solo risas. Solo nosotros. El fin.